Bien, iniciamos aquí un vídeo más, tutorial. Posiblemente sea el último que hagamos durante el curso. En esta ocasión vamos a tratar un tipo de ejercicios que aparecen con mucha frecuencia como aplicación de las derivadas. Son los problemas de optimización. Estos problemas de optimización consisten en hallar máximos y mínimos también, igual que hemos hecho hasta ahora, con la única peculiaridad de que nosotros tenemos que encontrar cuál es la función. Nos dan los datos para que nosotros busquemos esa función. Lo voy a hacer mediante una serie de ejemplos para que lo veáis y luego pues se harán ejercicios al respecto. Por ejemplo, ejemplo 1. De todos los triángulos isósceles cuya base y altura suman 20 metros, ¿qué base tiene el de área máxima? Es decir, nos están preguntando lo siguiente. Si nosotros tenemos un triángulo isósceles que tiene una base B y una altura H, y dicen que la condición que nos dan es que esta base y esta altura deben sumar 20 metros. Y nos piden cuál es entre esos el que tiene mayor área. Lógicamente, si nosotros hacemos la base muy grande y la altura muy pequeña, aunque sumen 20, el área será pequeña. Y si hacemos la base muy estrechita y la altura muy alta, pues también será pequeña. Bueno, nosotros no nos tenemos que preocupar de eso, sino que tenemos que buscar lo que llamamos la función objetivo. La función objetivo es la función que queremos que sea máxima o que sea mínima. En este caso, el enunciado nos dice claramente que yo quiero que el área sea máxima. Pues entonces debemos buscar la función área. Parece bastante fácil. La función área de un triángulo es base por altura partido por 2, ¿no? Queremos que el área sea máxima, pues viene dada por la función base por altura partido por 2 y queremos que esta función tenga un máximo. Queremos encontrar a ver dónde esa función tiene un máximo, si es que lo tiene. Pues bien, tenemos un problema. Supongo que lo estáis visualizando, ¿no? El problema que tenemos para ver que el área sea máxima es que tenemos una y dos variables. Esto es una función que es función de b y de h. Necesitamos dejar una sola variable. Bien, lo que se hace normalmente es utilizar aquellos datos que nos dan. En este caso nos dicen que la base y la altura suman 20 metros. Si la base y la altura suman 20 metros, aquí lo he borrado ya. Vale. Si la base y la altura suman 20 metros, nosotros lo escribimos y a partir de ahí sacamos una relación para poder quedarnos con una variable nada más. Entonces, si es necesario, en este caso lo es, porque tenemos una función de dos variables, buscamos en el enunciado del problema a ver dónde está esa relación entre las dos variables. Aquí me dicen que b más h es 20. Pues entonces ahora lo que hacemos simplemente es utilizar esto, que b más h es 20, para sustituir ahí, despejar una de estas incógnitas, despejar de aquí una de estas incógnitas, sustituirla aquí para quedarnos con una variable nada más. Esto puede resultar extraño la primera vez que se hace, pero ya veréis en los demás ejemplos que es siempre igual. En caso de que necesitemos, nosotros planteamos la ecuación. Si esa ecuación me sale con varias variables, pues la cuestión es despejar una de donde sea para quedarme con una nada más. Entonces, en este caso, si despejamos, h, por ejemplo, es igual a 20 menos b, y si nos venimos aquí y sustituimos aquí, pues si teníamos b por h partido por 2 y la h es 20 menos b, pues entonces sería b, en vez de h ponemos 20 menos b partido por 2 y nos queda una función de una sola incógnita. Ahora ya el área no es función de h y de b, no es de función de la base y de la altura, solamente de la base. Es decir, los triángulos cuya base y altura, los triángulos isósceles cuya base y altura suman 20 metros, tienen un área de 20b menos b cuadrado partido por 2, donde b es la base. Pues bien, si ya tenemos entonces perfectamente definido nuestra función, que es esta, vamos a encontrar dónde tiene un máximo. Derivamos, igualamos a 0, ese proceso ya lo conocemos. Estudiamos los extremos de esa función, cogemos la función que teníamos, la derivamos, sería 20 menos 2b partido por 2, simplificando 10 menos b, y me da que b vale 10. Sé que en el punto b igual a 10
hay un punto de derivada 0. Me falta comprobar si efectivamente es un máximo o no. Podemos hacer dos cosas. Podemos darle valores a izquierda o a derecha, como hemos hecho siempre, para averiguar si en el punto 10 hay un máximo. Podríamos coger la derivada, darle el valor 9, darle el valor 11, comprobar que sube por la izquierda, que baja por la derecha, etcétera. Hay otra manera de hacerlo que se utiliza con frecuencia y que puede ser más rápida. En ocasiones, cuando la derivada, como es esta, observad que aquí la derivada que tenemos es esta, la derivada es fácil de derivar. 10 menos b es bastante fácil. Lo que podemos hacer es volver a derivar y hallar la segunda derivada. Y hacemos el siguiente razonamiento. La segunda derivada de 10 menos b es menos 1. ¿De acuerdo? Como el punto b igual a 10, la segunda derivada es negativa, en dicho punto la función será cóncava. Eso quiere decir que está abierta hacia abajo y que por tanto tiene un máximo. Esto es fácil de entender. Es decir, la primera derivada, 0, es horizontal. ¿Vale? En este punto. Vamos a suponer que tenemos aquí un punto en el que la derivada es horizontal. Pero además sabemos que en ese punto, por la segunda derivada, la función es cóncava. Pues tiene que haber un máximo a la fuerza. Si hubiera un mínimo sería convexa. Y si hubiera un punto de inflexión sería 0, porque habría un punto de inflexión, no sería ni cóncava ni convexa en ese sitio. Bueno, esta es una manera rápida, ya digo, que utilizaremos si la segunda derivada es rápida. Si la primera derivada es 0 y la segunda negativa, hay un máximo. Si la primera derivada es 0 y la segunda positiva, hay un mínimo. Si la primera derivada es 0 y la segunda derivada es 0, no se sabe. Bueno, pues a partir de aquí respondemos. Revisamos el enunciado a ver qué nos están preguntando. La pregunta era: de todos los triángulos isósceles cuya base y altura suman 20 metros, ¿qué base tiene el de área máxima? Pues después de lo que hemos hecho, la respuesta nuestra es que el que tiene área máxima tiene una base de 10 metros, que es lo que hemos encontrado. No nos preguntan cuál es esa área máxima, pero si nos la preguntaran, solo tendríamos que hallar a de 10 en la función. Esta era la función, pues a de 10 sería 200 menos 100 partido por 2, 50 metros cuadrados. Esto es un ejemplo típico de problemas de optimización. Os habrá resultado extraño al principio, pero sigue siempre la misma mecánica. Insistimos, los pasos son: primero, obtener la función objetivo, qué función es la que queremos maximizar o minimizar. Segundo, si es necesario porque la función objetivo tenga dos variables, buscar la relación entre las dos variables para quedarnos con una variable nada más, y luego ya derivar y encontrar el máximo o el mínimo, igual que se ha hecho hasta ahora. La parte dura aquí sería la primera parte. Vamos a hacer más ejemplos. Dice, consideremos la recta de ecuación 2x menos y menos 4 igual a 0. ¿Cuál es el punto de esta recta más cercano del origen y cuál es esa distancia mínima? Bien. Esto ya lo habíamos visto nosotros. Este ejercicio nosotros sabíamos hacerlo cuando vimos el tema de plano afín, porque lo que hacíamos era trazar una perpendicular a la recta que pasaba por el origen, luego hallar el punto de intersección y hallar la distancia. Ahora podemos trabajarlo desde el punto de vista de las funciones. Vamos a plantear primero la distancia. Nuestro objetivo es hallar la distancia mínima. La distancia de un punto al centro, la distancia de un punto al centro es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Va a decir teorema de Pitágoras al fin y al cabo, ¿no? Esa es la distancia o el módulo del vector de posición. ¿De acuerdo? Tenemos dos variables. Necesito alguna condición para quedarme con una variable nada más, pero la condición aquí nos la dan directamente también. Aquí nos dicen que tiene que estar en esa recta, es decir, que 2x menos y menos 4 tiene que ser igual a 0. Por tanto, lo que tendremos que hacer será despejar de aquí, despejar de 2x menos y menos 4 igual a 0, despejar la y, por ejemplo, sustituir. Al sustituir tendremos x cuadrado más y cuadrado. Vale, y cuadrado sería venirnos con lo que vale la y, ponerlo aquí, ¿no? Es decir, sería sustituir el valor de y aquí. Entonces, en vez de y ponemos 2x menos 4, hacemos las operaciones, elevamos al cuadrado, cuidado al elevar al cuadrado, 4x cuadrado menos 16x más 16, y el total nos da 5x cuadrado menos 16x más 16. Bien, esta es la función que nos da la distancia de cualquier punto de esta recta
en función solo de la x. Es decir, la distancia de cualquier punto de esa recta al centro es la raíz cuadrada de 5x cuadrado menos 16x más 16. Ahora ya tenemos una sola variable, con lo cual podemos seguir. Estudiamos los extremos de la función obtenida haciendo la derivada. La derivada sería 1 partido por 2 veces la raíz por la derivada de lo de dentro, que es 10x menos 16, igualamos a 0, lo mismo de siempre. No me entretengo en las operaciones. 10x menos 16 igual a 0, luego la x vale 8 partido por 5. Como ya hemos visto anteriormente, aquí tenemos un punto con derivada 0. Me falta por comprobar si efectivamente es un máximo o un mínimo. En este caso quiero, el enunciado me pregunta por un mínimo. Vamos a verlo ahora de la otra manera, porque esta función, para volverla a derivar, es un cociente, me va a dar derivada el de arriba por el de abajo una raíz cuadrada. Podríamos hacerlo con la segunda derivada, como hemos visto en el ejemplo anterior, pero yo prefiero en este caso que lo hagamos de la manera que lo hemos hecho tradicionalmente. Nosotros cogemos la distancia a la izquierda de 8 quintos, ¿no? El resultado que nos daba era 8 quintos, pues a la izquierda cogemos el 0, podemos comprobar aquí que si sustituyo por 0 lo de abajo es positivo, lo de arriba saldría negativo, decreciente, y si sustituyo por ejemplo por 2, saldría 20 menos 16, saldría positivo. Entonces la derivada sería negativa a la izquierda, positiva a la derecha, la función sería decreciente a la izquierda, creciente a la derecha. Acabo de comprobar que efectivamente la distancia es mínima cuando la x vale 8 quintos. Como además nos piden el punto, bueno, el punto más cercano no nos lo piden directamente, creo, nos dicen cuál es el punto, sí, perdón. Entonces damos las dos coordenadas, tenemos que calcular la y. Para calcular la y sustituimos, bueno, en cualquier sitio, sabiendo la x en la recta. Sabemos que el punto tiene que estar en la recta y conocemos la x, sustituimos en la ecuación de la recta y calculamos la segunda coordenada. El punto más cercano al origen es 8 quintos menos 4 quintos, y nos piden también la distancia. El punto más cercano es 8 quintos menos 4 quintos y la distancia es, pues averiguamos esa distancia, tenemos la fórmula. La fórmula de la distancia con respecto a un punto x se hacía con esta fórmula. Hacemos las operaciones, me da raíz de 80 partido por 5 unidades. La respuesta está dada. Como veis, el esquema se repite. Vamos a ver un par de ejemplos más. Bueno, antes la gráfica era así, y efectivamente podéis comprobar cómo de esa recta, de esta recta que tenemos aquí, el punto aproximadamente 8 quintos, habíamos dicho 8 quintos, que es 1,6 aproximadamente, ¿veis? 1,6, y la y vale menos 4 quintos, que es menos 0,8. Pues bueno, más o menos se puede ver que es correcto. Antes lo hacíamos construyendo esta recta, ahora lo podemos hacer con esta técnica, es lo mismo, ¿eh? Ejemplo 3. Un ejemplo que siempre se pone. Una fábrica de refrescantes quiere envasar su producto en latas cilíndricas de 1/3 de litro cada una. Es decir, más o menos lo que hay, ¿no? Las latas de refrescos suelen ser de 1/3 de litro. ¿Qué dimensiones se debe dar a la lata para que el coste del material sea mínimo? Quiero que entendamos una cosa. Si lo que vamos a poner es una lata cilíndrica, si nosotros hacemos la base muy grande, la altura sería pequeña, pero se gastaría mucha lata, mucha cantidad de material en construir esa lata para tener la misma cabida. De la misma forma saldría si el radio de la base fuera muy pequeño. Tendríamos que hacer una lata que fuese muy larga, muy larga, muy larga, muy alta. Entonces también gastaríamos mucho material en construir. Aparte de cuestiones de marketing o cuestiones comerciales, a nosotros nos interesa una lata que tenga poco coste en el material. Es decir, ¿qué dimensiones se debe dar a la lata para que el coste del material sea mínimo? El coste del material es la cantidad de lata que se utiliza, es decir, el área total del cilindro. Pues el área total del cilindro es una base pi r cuadrado, otra base otro pi r cuadrado. Tenemos aquí entonces 2 pi r cuadrado, ¿vale? Esas son las dos bases. Y ahora el área lateral, que es lo que mida a todo alrededor, que la longitud de la circunferencia era 2 pi r multiplicada por h.
acuerdo? Esa es nuestra función objetivo. Eso es lo que queremos que sea mínimo para gastar poco en material. Ahora tenemos que encontrar la relación que hay entre R y H, que son las dos variables, entre el radio y la altura. Para eso nos vamos al enunciado y nos dice el enunciado que el volumen tiene que ser 1/3 de litro. Pues escribimos esa relación. Si el volumen es 1/3 de litro, vamos a escribirlo todo en centímetros cúbicos para que sea más cómodo. Entonces, y así las dimensiones pueden estar en centímetros. El volumen es área de la base, pi r cuadrado, por la altura. ¿Vale? Pues si tiene que ser 1/3 de litro, el área de la base por la altura ha de ser de 333 centímetros cúbicos y la altura, despejando, 333 partido por pi r cuadrado. Ahora sustituimos la altura aquí. Es el mismo procedimiento de antes. Aquí, lógicamente, tendríamos que decidir si despejar la altura o el radio. Yo creo que está claro que es favorable despejar la altura porque está aquí solo en un sitio, y es que si despejas el radio además tienes que meter raíces cuadradas, lo que sea. Se podría hacer, sin ningún problema, pero priorizamos la comodidad como normal. Una vez que h la hemos despejado, sustituimos aquí. En vez de h hemos puesto, ¿no? Aquí que teníamos la h, pues hemos puesto 333 partido por pi r cuadrado. Nos quedamos ya con una sola variable. Simplificamos en esta parte pi multiplicando pi dividiendo, una r multiplicando con una de las dos dividiendo, y queda 2 por 333, 666, y solamente una r abajo. Bien, pues esta es la fórmula del área total de una lata cilíndrica de 333 centímetros cúbicos en función del radio. Esta es la función que vamos a tener que derivar y calcular dónde tiene el mínimo. Derivamos, la derivada sería la variable r, el 2 pasa adelante, 4πr, menos la derivada más la derivada de esto, que es menos 666 partido por r cuadrado. Como siempre, despejamos. Si quitamos aquí la r cuadrado sería 4πr cubo y aquí saldría 0. Pues r sale raíz cúbica de 666 partido por 4pi. Hacemos las cuentas con la calculadora. Ahora sí, porque nos interesa saber más o menos cuánto da. Y decimos que aproximadamente este valor es de 3,75. Este símbolo significa igualdad aproximada, no igualdad exacta como este, ¿no? El radio es exactamente la raíz cúbica de 666 partido por 4pi, y eso aproximadamente es 3,75 centímetros. En este caso sí nos interesa. Pues bien, nos falta comprobar que esto efectivamente es un mínimo. Como la derivada esta, podemos optar por hacer la segunda derivada para ver si es cóncava o convexa, o por estudiar los límites laterales. Aquí hemos hecho los límites laterales, los valores de la derivada por los dos lados. En el 2 hemos comprobado que la derivada sería 666 partido por 4, 4 por pi por 2, es cuestión de hacer las cuentas, pero podemos comprobar que es decreciente en el 4, que es creciente, y por tanto en 3,75, cuando el radio de la base es 3,75, hay un mínimo. Como la altura era esta fórmula, pues lo aplicamos y nos da 7,5, y no olvidemos responder. La lata tiene que tener un radio aproximado de 3,75 y una altura de 7,5. Ya hemos respondido. Bien, este ejemplo 4 viene de regalo, ¿vale? Venga, sin cobrar nada. Los jugadores de un equipo de fútbol sala tienen que realizar el siguiente ejercicio: un juego entre ellos y apuestan a ver quién lo hace mejor, etcétera, etcétera. Se coloca la pelota en un lugar de la banda para disparar a portería. ¿Cuál es el mejor sitio para poner el balón? Vamos a hacer un esquema para entenderlo. Esto es un campo de fútbol sala, aproximadamente 40 por 20. Tiene 20 metros en esta parte, de aquí a aquí. Vamos a marcarlo. De aquí a aquí son 20 metros. Esta distancia, ¿vale? Nos importa poco cuánto tenga de largo, la verdad. Y el juego consiste en poner aquí el balón en la banda, en algún sitio, y disparar desde ahí a portería.
a portería vacía, se supone. A ver, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa saber dónde colocarlo, porque si yo lo pongo demasiado lejos, por ejemplo, pensad que lo vengo aquí, aparte, suponiendo que tuviéramos fuerza, si yo lo pongo aquí, aunque yo tenga fuerza para llegar ahí, el ángulo este es un ángulo pequeñito, ¿no? Pero es que si me vengo aquí, a la esquina, el ángulo este de tirar a portería también es un ángulo pequeñito. Vale, pues la pregunta es entonces, ¿dónde tengo que colocar la pelota para que el ángulo sea máximo? Entonces lo primero que quiero que se entienda es, lo que quiero es que este ángulo, al que yo he llamado A, el ángulo desde el punto hasta el primer poste, desde el punto hasta el segundo, el ángulo que forma ese triángulo, con la línea de meta de portería y estas dos líneas imaginarias, ese ángulo sea máximo. Bien, eso dependerá lógicamente de la distancia que haya entre la portería, la línea de portería y el sitio en el que yo ponga el balón. Pues vamos a ver entonces exactamente cuál tiene que ser el sitio en el que ponemos el balón. Para eso, ¿cuál es la función A? ¿De qué depende? De X. Ese ángulo, ¿cómo podemos calcularlo? Bien, ese ángulo lo podemos calcular como la diferencia entre el ángulo este y el ángulo este, ¿no? Si nosotros hacemos la diferencia entre el ángulo grande y el ángulo chico, nos da el ángulo, esa diferencia entre los dos. Esa diferencia es, como el ángulo grande será arco tangente de 11,5 partido por X, hemos dicho que mide 20 por aquí, la portería ocupa 3 metros, como pone aquí, luego hay 8,5 metros por debajo y hasta el poste de abajo 8,5, hasta el poste de arriba 11,5. La función es arco tangente de 11,5 partido por X menos arco tangente de 8,5 partido por X. El ángulo grande, el ángulo cuya tangente es 11,5 partido por X. Y el ángulo pequeño, 8,5 partido por X, hacemos el arco tangente y la obtenemos. Pues bien, esta función es la que yo quiero que sea máxima. ¿Cómo hacemos? Derivamos. La derivada del arco tangente era 1 partido por 1 más lo que fuera al cuadrado por la derivada de ese lo que fuera, regla de la cadena. Aquí tenéis 1 partido más, vamos a señalarlo si queréis, 1 partido por 1 más esto al cuadrado y luego la derivada de esto, que la ponemos aquí. ¿De acuerdo? Regla de la cadena, no lo olvidéis. Con esta parte lo mismo, son iguales. Hacemos las operaciones, observad que vamos a ver, observar que digo que esta x al cuadrado va a desaparecer con esta x al cuadrado, entonces esta x al cuadrado por 1 es x cuadrado, 11,5 al cuadrado quedaría 132,25 porque la x cuadrado simplifica con esta, el 11,5 de arriba, nos quedamos. En fin, es cuestión de hacer las operaciones. Ahora aquí multiplicamos en cruz para poder sumar, sumamos, resumimos lo de arriba y me da que la derivada es, la tenemos ya aquí marcada, la derivada es esta expresión. Si la igualamos a 0, tiene que ser 0 lo de arriba, es decir, menos 3x cuadrado más 283,25 tiene que ser igual a 0. Pues bien, menos 3x cuadrado más 283,25 lo igualamos a 0 y x sale más menos raíz cuadrada de 283,25 partido por 3, se hacen las operaciones, esto da 90 y algo, más menos 9,72. Evidentemente el signo menos podemos prescindir de él, no tiene sentido, porque estamos buscando distancias positivas. Tendría el sentido de que desde este punto, si desde este punto voy a obtener un valor máximo, desde un punto que estuviera a la misma distancia pero el otro sitio, también tendría un valor máximo, pero bueno, eso no lo contemplamos. Nos interesa solo entonces el valor 9,72.
Ahora hacemos a la izquierda, hacemos a la derecha. Yo prefiero en este caso, como la primera derivada esta, en vez de derivar todo esto, pues es más fácil darle valor a izquierda a derecha, ver el signo. Pues bien, después de hacer eso, vemos que es creciente a la izquierda, decreciente a la derecha, y por tanto en el 9,72 el ángulo es máximo. Ese sería el sitio en el que tenemos un mejor ángulo. Luego aparte está la habilidad del jugador o la técnica para hacer efectos o para... En fin, en eso ya no entramos. Desde el punto de vista matemático, ese es el mejor sitio porque es el que nos da mejor ángulo. Y ya está. Este, ya digo, quizás sea el último vídeo tutorial que hagamos. Es un tipo de ejercicio que es bueno aprendérselo porque se repite mucho, sobre todo en exámenes de selectividad, y serían 2,5 puntos bastante apetecibles, puesto que son fáciles de hacer. El inconveniente principal que tienen este tipo de ejercicios es que nos pueden salir muy variados y que con frecuencia se utilizan problemas geométricos. Por tanto, desde aquí os animo a que le echéis un vistazo a las fórmulas geométricas, áreas, volúmenes de un prisma, de un cubo, de un cilindro, de un cono, teorema de Pitágoras, semejanza, porque a veces sabemos hacer el ejercicio porque la técnica no es difícil, pero nos lo impide el no saber cosas tan básicas como nociones de geometría. Pues bueno, gracias por aguantar y ya está. Seguimos en contacto.